Bueno, un cordial saludo a todas las personas que en esta hora de la noche nos están ubicando por aquí, por el Face o por YouTube, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a iniciar entonces la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar sobre la preexistencia. La preexistencia, ¿no? Es un punto que a veces es un poco controversial, o sea, tiene mucha polémica por parte de algunas religiones, pero entonces vamos a enseñar sobre esta parte, la preexistencia de Jesús. Entonces, ¿cómo preexistió Jesús? ¿Será que preexistió como hijo o preexistió como padre? Vamos a enseñar entonces lo que dice la palabra de nuestro Dios. Sin antes, le estamos invitando a todos los hermanos y amigos que me están ubicando, que me pueden seguir ubicando como Luis Fernando Vélez por Face o por YouTube. Ahí pueden ubicar las conferencias y las prédicas en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos entonces a mirar en esta hora de la noche el tema sobre la preexistencia de Jesús. Para eso vamos a ubicar entonces ¿qué quiere decir preexistencia? No, preexistencia es que existe por siempre, que siempre ha existido. Entonces nosotros, de la iglesia unicitaria, creemos que el Padre preexiste y siempre ha existido. Vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentran en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, y vamos a leer el verso 5, un texto que cogen los amigos politeístas, cogen los trinitarios para mostrar la preexistencia de Jesús, pero como hijo. Vamos a leerlo entonces. San Juan capítulo 17 y el verso 5 dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo hubiese. Vamos a analizar bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Los amigos politeístas, los amigos que predican un dualismo, que predican la Trinidad, dicen que Jesús preexistía con el Padre desde antes de la creación del mundo. O sea que Jesús, como hijo, siempre ha existido con el Padre. Vamos a mirar entonces en esta noche si eso puede ser verdad o puede ser mentira. Lo más posible es que sea mentira, que el Hijo siempre ha preexistido desde el principio. Porque si fuera así, que el Hijo hubiera preexistido, entonces toda la vida han habido dos dioses. Y esto es antibíblico. Esto es antibíblico. Vamos entonces en este momento a leer una porción de las Sagradas Escrituras que nos hablan de nuestro Dios. Dice así Isaías capítulo 45 y el verso 22: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si tomáramos solamente este texto de la Sagrada Escritura, nos diéramos cuenta, mis queridos hermanos y amigos, que se derrumbaría por completo la doctrina, la enseñanza de que Jesús o de que el Hijo siempre ha existido con el Padre.
¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El mismo Dios, enseñándole a Israel, le dijo siempre, desde el principio, le enseñó el monoteísmo bíblico. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Siempre la palabra de nuestro Dios, siempre el mismo Dios le enseñó a la raza humana, más que todo a su pueblo, al pueblo de Israel, que había un solo Dios y que no había más. Vamos a leer entonces para confirmar Isaías capítulo 45 y el verso 5 dice: yo soy Jehová y ninguno más, no hay Dios fuera de ti, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se opone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Solamente con los textos que hemos leído se derrumban aquellas doctrinas traídas por los hombres, donde enseña la Trinidad, que siempre el Hijo ha existido por el Padre, donde enseñan el politeísmo, que siempre han habido dos dioses, el Dios Hijo y el Dios Padre. Entonces preguntaría yo: ¿y a dónde dejan el Dios Espíritu Santo? Mirando por esto, que la doctrina del dualismo de la Trinidad es una doctrina de hombres, una doctrina diabólica. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos mandó, lo que Dios nos enseñó, es algo que lo han traído los hombres inspirados por el mismo Satanás. Esa doctrina que se enseña tres personas distintas y un Dios verdadero no está en la palabra de Jesucristo. Y por eso sigue diciendo la palabra de Dios, sigue enseñándonos: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeceos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Se derrumba esa doctrina. No hay sino un solo Dios verdadero. Entonces, la preexistencia de una segunda persona desde el principio es algo que está abolido, es algo que no existe, es algo que no existe en la palabra de Jesucristo. Y por eso los hombres de Dios enseñaron, nos dijeron que siempre había un solo Dios. Tal vez los trinitarios digan, los dualistas digan: nosotros creemos en un solo Dios, pero son tres. ¿Qué doctrina es esa? Siempre el Hijo tuvo un comienzo. Ahora vamos a ver esta parte de las Sagradas Escrituras. El Hijo nunca existió, excepto que sea en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios. Porque si hubiera existido desde allá, desde la eternidad, entonces hubieran habido dos dioses, el Padre y el Hijo, porque dicen que también el Hijo es Dios. Y se contradeciría con lo que dice la Sagrada Escritura, que hay un solo Dios y un solo Salvador. San Judas nos enseñó también en su capítulo 1 y en el verso 25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador,
sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos de los siglos. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Los apóstoles también eran monoteístas. Creían que había un solo Dios y lo enseñaban. No como dicen ahora, ¿no? Nosotros creemos en un solo Dios, pero son tres en uno. Eso es una doctrina antibíblica, antiapostólica, una doctrina que no es cristocéntrica, porque Cristo también enseñó que hay un solo Dios. Jesucristo enseñó y los apóstoles enseñaron que había un solo Dios, o sea que no puede haber un Dios Padre y un Dios Hijo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Esto es antibíblico. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 y el verso 6 dice: para nosotros, estaba hablando en plural, o sea que estaba hablando el apóstol Pablo e incluía a los otros apóstoles. Para nosotros, sin embargo, vamos a leer, desde el verso 5. 1 Corintios capítulo 8, versos 5 y 6. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, con D pequeña, porque eso pasa, sea en el cielo o en la tierra, en cualquier parte, como hay muchos dioses y muchos señores, se hacen llamar dioses y se hacen llamar señores. Y dice el apóstol Pablo: pero para nosotros, se incluía a él y a los otros apóstoles, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros para él un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Porque para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Los profetas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, siempre enseñaron que había un solo Dios. Nunca enseñaron que había uno sentado con el Padre, que era el Hijo eterno. El Hijo eterno no existe en la Biblia, porque el Hijo, así como tuvo un comienzo, también va a tener un fin. Porque todo lo que nace debe morir. Y la Biblia dice: y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y el Hijo vino como hombre y murió, pero también tuvo un nacimiento. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces los apóstoles, los profetas enseñaron que había un solo Dios. O sea que no puede ser que haya dos desde toda la eternidad: el Dios Padre, y que haya también el Dios Hijo. Y también dicen que el Dios Espíritu Santo. No, el apóstol Pablo y todos los apóstoles dijeron: pero para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Ese es el que a nosotros adoramos, glorificamos su nombre. Vamos a mirar entonces que el Hijo, que Jesús tuvo un comienzo, que no existió por el Padre desde el principio, que sí siempre ha existido Jesús, pero como Padre, pero como Hijo, tuvo un comienzo. Esa es la preexistencia de Dios. Toda la vida Dios ha existido, pero su manifestación en carne tuvo un comienzo. Vamos a ver entonces cuál ha sido el comienzo. Eso lo dice la palabra de Dios en el Evangelio. A veces decimos los evangelios, los 4 evangelios. Resulta que el evangelio no es sino uno solo, sino que a veces nos acostumbramos a decir algunas palabras que hemos escuchado, como el evangelio de Mateo, el evangelio de San Lucas,
El Evangelio de San Juan y San Marcos es un solo Evangelio, no son dos Evangelios, el Evangelio es uno solo. Entonces vamos a mirar el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a mirar el comienzo del Hijo. ¿A dónde comenzó? ¿A dónde comenzó el Hijo? San Lucas capítulo 1, y vamos a leer el verso 30 y 31. Dice así la Sagrada Escritura. Entonces el ángel le dijo, el ángel Gabriel, le dijo ¿a quién? Le dijo a María: no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y dice, y ahora, o sea, con la voz del ángel y con el permiso del Espíritu de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahí comenzó el Hijo. El Hijo no ha comenzado desde antes de la fundación del mundo. Cuando la Biblia dice que hubo alguien de antes de la fundación del mundo, está hablando del Padre, del Creador del mundo. Porque el Hijo tuvo un comienzo, como lo estamos leyendo aquí, y dice, entonces el ángel dijo a María: no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí el Hijo tuvo un comienzo. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna, para que se cumpliese lo dicho por todos los profetas, por el profeta Isaías en su capítulo 9 y en el verso 6, un texto que nosotros los unicitarios leemos bastante, pero a veces no nos detenemos en los textos, sino que los leemos por leerlos. Isaías capítulo 9 y el verso 6 dice de la siguiente manera: la profecía se tenía que cumplir, y se cumplió allá en San Lucas capítulo 1 verso 30 y 31. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se tenía que cumplir esta profecía, que el Dios Todopoderoso, que el que iba a venir a salvarnos, iba a tomar la forma como un niño nos es nacido e hijo nos es dado. Y por eso en San Lucas, que será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Se tenía que cumplir la profecía, San Lucas capítulo 1 y el verso 31, o sea que se cumplió la profecía de Isaías capítulo 9 y el verso 5 y el verso 6, donde dice: un niño nos es nacido e hijo nos es dado. Dios iba a tomar una forma de niño, y que ese niño iba a nacer, porque Él ya lo había prometido cuando Él dijo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52 y en el verso 5 y 6: ahora, ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, y continuamente es blasfemado mi nombre. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Cómo se iba a presentar nuestro Dios? No podía presentarse en su esencia, no podía presentarse en su espíritu, porque todo sería consumido, y dice que ningún hombre le podía mirar. Por eso cuando Él se presentaba a los hombres, tomaba forma corporal en algún objeto, como por lo menos cuando se le presentó a Moisés en una zarza, como por ejemplo cuando se le presentó a Manoah, padre de Sansón, en una teofanía como un ángel, y así sucesivamente.
Entonces, ¿cómo se iba a presentar nuestro Dios? Porque un niño nos es nacido, el hijo nos es dado. Dice la profecía, un niño nos es nacido. O sea que este niño iba a nacer. No que el niño existía o el hombre de la segunda persona, como enseñan algunos, existía desde tiempos anteriores y que siempre ha existido juntamente con el Padre y que son coiguales. La Biblia dice: ¿a qué me haréis semejante? Dice el mismo Dios. ¿Y con qué me compararéis? Dios no es semejante ni a una segunda ni a una tercera persona. Dios es único en su esencia. Y esto lo podemos confirmar porque la Biblia es para confirmarla y para tomarla como está escrita, ni para quitarle ni para añadirle. Estamos hablando de la preexistencia. No una preexistencia de un hijo eterno, porque la Biblia no me lo avala y no está en las Sagradas Escrituras. Porque como dije ahora, si existiera la preexistencia de un hijo eterno desde el principio, harían dos dioses. Y desde el principio Dios siempre enseñó: hay un solo Dios. San Lucas capítulo 2 y el verso 11 dice la palabra de nuestro Dios: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se cumple la profecía. ¿Quién es Cristo? El Señor. Y solamente hay un solo Señor. Efesios capítulo 4 y el verso 5 dice: un Señor, una fe y un bautismo y un Dios que es sobre todo. No hay sino un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, ¿quién nació en la ciudad de David? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí estaba el comienzo del Hijo. No que el Hijo existía desde siempre. El Hijo tuvo un comienzo. El que ha existido por siempre es el Padre. Siempre ha existido. Yo Jehová, y fuera de mí no hay otro, dice nuestro Dios. Dice Jehová, dice el Señor. Vamos a leer entonces otra parte de las Sagradas Escrituras. Esto ya estaba profetizado por los santos hombres de nuestro Dios. Isaías capítulo 60 y el verso 1 en adelante dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Se iba a cumplir esta profecía y se cumplió allá en los evangelios o en el evangelio. Se cumplió allá en San Lucas capítulo 1 versos 30 y 31. Iban a ver la luz. Se cumplió en San Juan capítulo 1 y el verso 3, donde dice: y aquella luz verdadera venía a este mundo. Y por eso la profecía decía: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La profecía se tenía que cumplir y se cumplió a cabal, se cumplió a pie de la letra. En San Lucas capítulo 2 verso 11, en Mateo capítulo 1 verso 18 y así sucesivamente en muchas partes de la Escritura. Verso 2 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Otras versiones dice: nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Los hombres vieron la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús, no la segunda persona de la Trinidad, porque eso no existe. La venida del Hijo de Dios, el nacimiento del Hijo de Dios, la manifestación de Dios en carne,
había venido a este mundo y dice que será vista su gloria. Ahí vieron todos los hombres la gloria de Dios. Por eso los hombres de Dios, el apóstol Pablo dijo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, recibido arriba en gloria y visto de los ángeles. Los ángeles pudieron ver, los gentiles pudieron ver la gloria de nuestro Dios. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes a tu resplandor de tu nacimiento. Ya los profetas estaban anunciando, como dijimos ahora en Isaías capítulo 9, verso 6, y ahora en Isaías capítulo 60, versos 1, 2 y 3, estaban anunciando que Él mismo iba a venir e iba a nacer, e iba a tomar un cuerpo. Isaías capítulo 7 y el verso 14 dice: he aquí, el Señor mismo os dará señal. Vamos a leerlo para que no hayan entonces confusiones. Isaías capítulo 7 y el verso 14 dice la palabra de Jesús: por tanto el Señor mismo, es el mismo Señor y el mismo Dios, os dará señal. ¿Cuál era la señal? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto se cumplió en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 y el verso 23: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios tomó forma humana, forma corporal, destruyendo la teoría y la idea de que había una segunda persona en el cielo. No lo hay, porque ya hemos leído los textos bíblicos donde Dios es único en su esencia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No que sean dos ni que sean tres. Es el único Dios. San Juan capítulo 8 habla de la preexistencia de Jesús, pero no habla de la preexistencia de Jesús como hijo, sino de la preexistencia de Jesús como Padre. Capítulo 8 y el verso 58. Vamos a ver qué nos enseña la gloriosa palabra de nuestro Dios. Si alguno hable conforme a las sagradas escrituras. Jesús dijo, una conversación que tenía con los judíos, y por eso lo querían matar. Jesús dijo: de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Les dijo que Él existía antes de Abraham, pero por si fueran dudas, por si quedaran dudas, les digo: yo soy. Les enseñó que Él era el mismo gran yo soy que se le presentó a Moisés cuando le dijo a Jesús: diles al pueblo de Israel que yo soy el que soy. No hay duda que es el mismo Padre eterno, Jesús. Aquí nos lo está comprobando y dice: antes de que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Por si hay duda, amigo trinitario, que sea la segunda persona que estaba allá, no, es el yo soy, el gran yo soy. Y por eso Jesús dijo, por si de pronto alguien lo duda, Apocalipsis capítulo 1 y el verso 8 dice, vamos a leerlo también, porque no hay dos todopoderosos. Eso se lo hacen los politeístas. Hay un solo poderoso. No hay dos dioses, hay un solo Dios. Eso lo hacen los politeístas. Nosotros, los de las iglesias unicitarias, somos monoteístas. Creemos en la existencia de un único Dios verdadero, un único Señor, un único Salvador, un único Espíritu Santo, el cual es el mismo. Apocalipsis capítulo 1
Y el verso 8, palabras textuales del mismo Jesús. ¿Qué dice Jesús hablando del yo soy? Yo soy, vuelve y le dice, esta vez a las 7 iglesias que están en Asia. Esta vez se lo dice a Juan y dice, yo soy, para que si hay dudas de que sea una segunda persona, no hay segunda persona. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Éxodo capítulo 13 y el verso 14, Jehová dijo, yo soy. Y aquí el gran yo soy, Jesucristo, dice, yo soy el mismo del antiguo pacto, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Entonces estamos mirando de que el Hijo, su manifestación de Dios en carne, no existió desde antes por allá. Quizás existió desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios, porque no pudieron haber dos dioses. Es como el texto que dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a creer, si queremos, como dicen los politeístas, que el Cordero fue inmolado desde antes de la creación del mundo. No, eso está en la preexistencia de Dios, en el conocimiento anticipado de nuestro Dios. Dios tiene un conocimiento anticipado y anticipadamente dice lo que ha de venir, lo que va a pasar cientos de años anteriores, miles de años después. Y miles de años después, Dios ya dijo que el Cordero, el Padre dijo que el Cordero iba a ser inmolado y fue inmolado. El que dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces nos podemos dar cuenta de que la preexistencia sí existe, pero existe en el mismo Dios. No existe en el Hijo, porque el Hijo tuvo un comienzo. Mateo capítulo 1, vamos a confirmar las palabras que este predicador está diciendo, y el verso 18 que todos los evangelistas lo conocen. Mateo capítulo 1 y el verso 18 se confirma la Sagrada Escritura y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Vuelve y confirma la palabra de Dios, que el Hijo tuvo un nacimiento. El nacimiento de Cristo fue así. Y narra el evangelista de qué manera fue el nacimiento del Hijo de Jesucristo. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había sido concebido por el Espíritu Santo. Lo que leímos allá en San Lucas capítulo 1, versos 30 y 31. Y hará a luz un hijo en ese momento, porque será concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, todos los días pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor, el mismo ángel de siempre, el mismo ángel Gabriel, se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. ¿Por qué era hijo de David? Porque era de la descendencia de David, de la misma descendencia de Jesús. Por eso a Jesús también se le dice Jesús, hijo de David. No temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado, o sea que el Hijo fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea que ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. No podemos hacer entonces que Jesús tenía dos padres y el otro también era el Padre. O sea, el que le dicen el Padre también era el Padre y el Espíritu Santo era el Padre. Entonces, ¿cuántos padres vamos a tener? Y al Hijo también se le dice que el Hijo es el Padre. No,
amigo trinitario, los apóstoles enseñaron que siempre hay un solo Dios. Y yo sé que ustedes dicen que también es un solo Dios, pero son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso no existe en las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo, y dará a luz un hijo, algo que estaba escrito desde la antigüedad. Lo leímos ahora, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ese hijo iba a ser ¿quién? Padre eterno, iba a ser Dios fuerte. O sea que ese hijo no iba a ser cualquier cosa. Porque un niño, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. No podemos creer como lo que creen los politeístas. Jehová el Padre en el antiguo pacto era Salvador, y aquí mandó otro Salvador. Eso es una mentira del diablo. Jehová en el antiguo pacto dijo, Isaías capítulo 43 y el verso 11, yo Jehová, o yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. No hay sino un solo Salvador, un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu Santo. Varios atributos en una sola persona, en un solo ser. Eso es nuestro Dios. Y por eso dice que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. El único Señor que hay, el Señor del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, se había hecho presente en su forma humana porque ya estaba escrito. He aquí una virgen concebirá, el Señor mismo nos dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y luego Mateo confirma y dice, verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a leer entonces, estamos hablando de la preexistencia, pero no de la preexistencia del Hijo, porque el Hijo tuvo un comienzo y ya lo hemos mirado y lo hemos mostrado por textos bíblicos. El Hijo tuvo un comienzo y así como tuvo un comienzo va a tener un fin. Usted mira en Apocalipsis y todavía habla del Hijo de Dios, pero no es la segunda persona de la Trinidad porque eso no existe. No es una persona separada del Padre porque tampoco existe. Habla del Cordero, pero también habla del león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá es Jesús y el Cordero es Jesús. La Biblia dice que Juan el Bautista lo vio y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero no era diferente al león de la tribu de Judá. Era el sacerdote, como dice allá en Hebreos capítulo 7, pero también fue el sacrificio, el que se sacrificó por nosotros. Jesús es todo y en todo para nosotros. Era el hombre, porque la Biblia dice, he aquí el hombre. Y Jesucristo mismo confirmó y dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era el hombre, pero también dice la Sagrada Escritura, 1 de Juan capítulo 5 y verso 20, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por eso los que no tienen la revelación se confunden cuando Dios habla como Cordero, cuando Dios habla como humano, y cuando Dios habla como Padre, y hacen 3, 4 y hacen un politeísmo. La Biblia no es politeísta, la Biblia es monoteísta, hablando siempre de un solo y único Dios. En su esencia no tiene derecha, ni tiene izquierda, no tiene altura, ni tiene estatura, porque todo, absolutamente todo lo llena. Y dicen entonces los politeístas, no, vea que el Hijo se sentó a la derecha del Padre. Entonces, que el Padre tuviera derecha, fuera un Padre ilimitado. El Padre no tiene derecha ni izquierda, el Padre lo llena todo. Lo mismo Jesucristo lo llena todo, es Él mismo. Vamos a leer entonces, 1 de Pedro, capítulo 1,
Versos 19 y 20, que nos enseñan la Sagrada Escritura. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ya el cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, ya había sido sacrificado, imagínense, pero en el pensamiento de Dios ya está destinado. No hay que confundir los textos y decir entonces ya estaba la segunda persona junto al Padre desde antes de la fundación del mundo. Eso es antibíblico, porque siempre la Sagrada Escritura me dice que hay un solo Dios. Jehová, el Padre, es Dios, y Jesús, el Hijo, es Dios. Y si usted lo duda, le voy a dar los textos. Voy a darle un texto, ya le he dado otro texto. Tito capítulo 2, verso 13 dice: esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 1 y el verso 1 dice: aguardando también la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por todos nosotros. En toda la Biblia nos habla que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Vamos entonces a leer otros textos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y el verso 1, que nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decían: aleluya, salvación y honra y gloria y poder del Señor nuestro Dios. En el cielo solamente alaban a un solo Dios. En el cielo alaban solamente a un solo rey, porque hay un solo trono. No hay dos tronos, hay un solo trono. Entonces, amigos y hermanos que me escuchan, tenemos que entender que la Sagrada Escritura siempre nos enseña que hay un solo Dios, que nunca el Hijo estuvo con el Padre, porque eso es politeísmo. Porque si el Hijo es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces en el cielo habrían tres dioses. Y resulta que la Biblia no nos enseña de esa manera. Vamos a leer otro texto de la Sagrada Escritura, de la palabra de Jesucristo, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 y el verso 4. Vamos a mirar entonces qué nos dice la Sagrada Escritura, textos que cogen los trinitarios o los politeístas para enseñar que Cristo ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero eso no es así. 1 Corintios capítulo 10 y el verso 4 dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, hablando del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Eso lo encuentras en Éxodo capítulo 17 verso 6 y en Números capítulo 20 y el verso 11. Dice la Biblia, dice la Sagrada Escritura, que bebían de la roca espiritual y la roca que les seguía era Cristo, o sea, el Padre. Cristo es la forma humana, pero sabemos que allá Dios todavía no había tomado forma humana. Hablando de la preexistencia de Jesús como Padre,
que Él toda la vida ha existido, que el Padre siempre ha existido y que el Padre tiene un nombre y que el nombre del Padre es nuestro Señor Jesús, que nos guiaba en el desierto desde el principio. Y por eso también Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él también estaba antes de Abraham, antes de la creación del mundo. Preexistió como Padre por siempre, no como Hijo, porque como ya leímos, el Hijo tuvo un comienzo y el Hijo murió en la cruz del Calvario. Y una persona divina no puede morir. Lo que murió en la cruz del Calvario era lo que podía morir la forma humana o la manifestación de Dios que tomó en carne. Entonces, la roca que le seguía era Cristo. Entonces podemos ver por las sagradas, por la palabra de nuestro Dios, que Jesús está en todas partes y que siempre ha existido. En su espíritu siempre ha existido, pero en su forma humana tuvo un comienzo. En la conversación con Nicodemo, allá en el capítulo 3, creo que es el verso 13, enseñándole Jesús a Nicodemo quién era Él. Le dijo Jesús a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Nicodemo lo estaba mirando, lo tenía de frente y de pronto quizás miraba hacia arriba. Yo lo veo desde aquí. Tal vez pensaría entre él mismo, uy, este está loco. O como de pronto decían los escribas y los fariseos, demonio tiene. Imagínense que Jesús decía que Él estaba en el cielo y estaba hablando en la tierra. Hablando que Él es el mismo Padre que está en todas partes, porque no hay dos todopoderosos, el que todo lo llena. Hay un solo todopoderoso, hay uno solo que dice que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces podemos entender por la palabra de nuestro Dios que la preexistencia de Jesús existe, pero como el Padre. Toda la vida ha existido. Y podemos mirar por las Sagradas Escrituras, y que ya lo hemos enseñado, que el Hijo no fue eterno, sino que el Hijo tuvo un comienzo. Y algunos se confunden y dicen, vea, el Salmo tal dice, dijo el Señor a mi Señor, y acá hay dos personas distintas. Y siempre buscan y marañan textos tratando de ver que cuando Jesús oraba al Padre y todo ello. Pero la Biblia dice, a ti orará toda carne. Jesús se manifestó en carne y tenía que enseñarnos a nosotros a orar. Y tenía que cumplirse la palabra de nuestro Dios, tenía que cumplir las profecías, porque era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mi Hijo Jesús, en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. Tenía que cumplirse las profecías que Él iba a orar por los transgresores. Isaías capítulo 53. Vamos a ver si ubicamos el texto. Isaías capítulo 53. A ver, veo si encuentro el texto. Bueno, no lo encontré. Bueno, gloria al Señor. Bueno, en el capítulo de Isaías, capítulo 53, usted va a encontrar un texto donde dice que Él oró por los transgresores. Ahí lo encuentra en cualquiera de los textos. El capítulo tiene 12 versículos. Entonces, se tenía que cumplir la Sagrada Escritura, que Él iba a orar por los transgresores. ¿Por qué Jesús entonces oró? Porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. Entonces vemos por la palabra de Dios que el Hijo no
fue eterno. El Hijo tuvo un comienzo. Y que esta palabra se tenía que cumplir a cabalidad. Por eso Jesucristo, cuando habló con los apóstoles allá en San Juan capítulo 14 y el verso 7, donde dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Jesús era el mismo, como dice la Sagrada Escritura, Él es el mismo hoy y por los siglos y por todos los siglos. Jesús no cambia. Entonces la invitación es para que creamos a lo que dice la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos enseña que el Hijo tuvo un comienzo, y ya lo hemos mirado en esta conferencia. No hay ni siquiera un solo texto donde diga que Él persistió desde el principio junto con el Padre. Eso es una falacia, eso no existe. Existió en la mente de Dios que Él iba a ser inmolado, y por eso los profetas enseñaron 700 años antes de que se cumpliese esta profecía. Isaías ya estaba diciendo que el Cordero iba a ser inmolado. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 60, que también ya lo leímos, dice la palabra de Dios entonces que los hombres verán la gloria de nuestro Dios. Hay que entender entonces que cuando la Biblia habla de el Hijo, no está hablando de una segunda persona o una persona separada del Padre. Está hablando de la manifestación de Dios en carne para que se cumpliesen las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 35, verso 4 en adelante, donde dice: decía nuestro corazón apocado, el forzado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Se estaba cumpliendo la Escritura que el mismo Dios nos iba a salvar, y que ese niño iba a ser llamado Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías capítulo 9 y el verso 6. Todas las profecías se tenían que cumplir. El niño tenía que nacer. La gloria de Dios tenía que nacer, tenía que manifestarse, no que estaba ya manifestada. Y se manifestó en Belén de Judea. Y por eso el ángel le dijo a los pastores: ¿qué os ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador. El mismo que de la antigüedad había dicho: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Bueno, yo espero que esta enseñanza les haya gustado, mis hermanos, y síganme ubicando por Facebook o por YouTube como Luis Fernando Vélez. Si quieren, repitan las conferencias y apunten los textos para que ustedes tengan defensa de la sana doctrina, porque a esto fue que nos mandó el Señor Jesucristo, a defender la sana doctrina. Bueno, la paz de Cristo para todos. Dios les bendiga.